Menos mal que me quedé. Ahí estamos. Ahora todo lo que digan será usado en su contra. Ya estamos grabando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, yo recuerdo hace bastante, Evelyn, ustedes habían hecho un taller para jóvenes que tenían problemas con los exámenes, ¿sí? Sí, así es. ¿No lo hacen más? ¿Piensan repetirlo? No, ese no lo hacemos más, o sea, al menos no lo tenemos planificado, pero sí Ah, tenemos el taller que nosotros hicimos de ansiedad y pánico, que ese está en YouTube. Son ah, módulos grandes, creo que fueron de 2 meses, Mari, ¿verdad? El año pasado. Y eso están todas las clases grabadas en YouTube, gratuitas. No, Y está bien, después, pero ella lo que está buscando es la ansiedad de exámenes, ¿no? O técnicas. sí, hay una chica acá en Bariloche charlando, me dijo, o sea, es la novia de un chico que conozco acá, y que como tenía problemas para rendir los exámenes, que sufría un montón, qué sé yo, y yo me hizo el clic, me acordé del taller de ustedes. Entonces yo le pasé, digamos, el Instagram de ustedes para que la siga y busque en YouTube, en su canal y todo. Pero digo, bueno, ya que estoy, te pregunto por ese taller, a ver si lo podían repetir, así yo le podía decir a la chica. lo tenemos en Classroom grabado, disponible, digamos, con todo el material, para que pueda acceder, digamos, de manera autoadministrada. No tenemos planificado volver a hacerlo, pero lo puede, también ese, como está todo el compendio del taller completo, El paquete. claro, lo vendemos de manera Bueno, yo le digo a ella que se comunique con vos, entonces. perfecta. Sí, sí. Listo, Bueno, gracias. ¿Arrancamos? arranquemos. Arranquemos. Les voy a compartir pantalla. A ver las historias que nos contamos. Confírmame si se ve. Sí, se ve. Acá. Las historias que nos contamos. Bueno, esto nosotros, ¿a qué nos referimos, no? Con las historias que nos contamos. Nosotros siempre con Mari, en diferentes talleres, en los cursos que damos, siempre hablamos de que justamente nosotros relatamos las experiencias, lo que nos pasa de maneras particulares, ¿sí? Y eso influye muchísimo en nuestra manera de interpretar la realidad y influye mucho, por ende, en lo que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sí? Y el sufrimiento en sí, muchas veces por estas historias que nos contamos. Pero ahora, obviamente, vamos a profundizar bien cómo se construyen, cómo influyen, etc. Entonces, para empezar, queríamos proponerles debatir sobre algunas ideas que escuchamos usualmente desde la filosofía, desde la cultura, ¿sí? En el común decir, digamos, de nuestra sociedad, y que nos gustaría poder escucharlas a ustedes, qué piensan al respecto, si las escucharon alguna vez, si suelen usarlas, si suelen pensarlas, ¿no? Entonces, tenemos, el sufrimiento es producto de la mente. Hay que salir de la mente discursiva para dejar de sufrir. Esta es una frase que viene del budismo. Después del taoísmo, que es otra filosofía, dice, no controlamos nada. El control es una ilusión. Por eso hay que aprender a fluir. Después, otra dice, somos los dueños de nuestro destino. Si lo deseas, no pongas excusa. Eso lo dice el estoicismo, ¿sí? O sea, básicamente, si querés, podés, o el que quiere, puede. Y desde la teoría cognitiva conductual, todo lo que te limita es producto de las creencias limitantes. ¿Ustedes escucharon en alguna oportunidad alguna
de estos pensamientos, de estas filosofías? ¿Utilizan alguna de ellas o qué piensan al respecto? Las escuchamos. ¿Alguien se anima? A ver, ¿qué les parece? Porque muchas veces lo encontramos en estas frases o estas maneras de pensar, las escuchamos por ahí en Instagram, ¿no? Y que tratamos de buscar una manera de salir del sufrimiento, que en definitiva es lo que todos buscamos, pero al final nos confunde un poco. No sé si tienen la misma sensación. ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima a participar? Sí, Ali. Yo opino, Alice, desde mi punto de vista me parece que no es, digamos, tan determinante, ¿no? Que, digamos, que, por ejemplo, la del budismo y la de la teoría cognitiva conductual, digamos, son a las que más podría, digamos, con las cuales puedo coincido, pero en parte creo que no es tan determinante, no es tan así, ¿no? Porque somos únicos e irrepetibles y hay un montón de matices y un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad y con las circunstancias que hacen digamos, no sean tan literales, ¿no? Entonces, pero es cierto que trabajando, pudiendo, digamos, descubrir esas creencias, aceptarlas y trabajarlas a través del pensamiento, bueno, podemos modificar, ¿no? Eso que sentimos. Muy bien. Bien. Gabriel, Ana María de Resistencia, que vos la habías levantado la mano ahí tímidamente a levantar la Sí, pregunta. sí, sí. Ah, dale. Bueno, Adelante. yo coincido con la última, con la que tiene que ver ya con la psicología, ¿sí? Porque tenemos mucha influencia, ¿no?, en estos últimos años de todas las demás filosofía, creencias o religiones, y es demasiada la información que hay en el Facebook es cierto eso que hay frases y frases que nosotros compartimos porque nos identificamos en algo, digamos, con lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el cartelito. Ujú. Pero realmente yo creo que con la psicología es con lo que uno va a sacar esas creencias que nos limitan, que nos estancan, que no nos dejan avanzar. Por lo menos es lo que yo veo, ¿no es cierto? Ok. Porque como decía la anterior, la señora, es todo como que en todo hay algo de cierto, digamos, ¿no? Bien. Hay algo de verdad, pero no todo lleva a sacarte esas creencias, Muy bien. o por lo menos no todo, no es para todas las personas. Muy bien, ahora lo vamos a ir profundizando. Las dos manitos que levantaron y si ya avanzamos. ¿Hola? Bueno, un Ah, poco eso. silencia. Acá. Ah, No, sí. Bueno, yo por mi Eh, parte No, coincido con... para. lo mismo, no hay problema. Perdón. No, sí, así vamos en orden. Gra primero y después Silvina. Me parece que las cuatro tienen mucho de cierto. Depende qué tipo de dolor o qué tipo de sufrimiento, eh, porque es verdad que no es verdad que no controlamos nada, pero sí es verdad que hay cosas que no controlamos y que en esos casos lo mejor es dejar fluir. También es verdad que hay sufrimiento que son parte de nuestras creencias limitantes. Y en ese caso, son como para mí son como cuatro herramientas diferentes que depende. ¿Qué es lo que se me rompió? Tengo que usar una u otra. Muy bien, muy Porque bien. tiene Gracias. una visión mecanicista, Eve. Sí, estaba pensando lo mismo. Sí, Bien. qué bueno. Silvi, Ahora sí.
Bien, bueno, comparto bastante lo que dicen mis compañeras. Me siento identificada con la primera y la última de las frases y creo que a veces hay un tema cultural en el cual estamos insertas y arraigadas, por eso cuesta correr un poco la mirada, pero creo también que a veces hay algo biológico por lo cual uno no puede manejar a nivel consciente estos pensamientos. Bueno, muy bien. Ahora ahí vamos a ir viendo, vamos a ir desplegando. Tal cual. Sí, o sea, como todas dicen, todo esto tiene algo de cierto, pero también tiene algo de en lo que hace aguas, ¿no? Porque justamente son frases aisladas dentro de toda una gran ideología y filosofía. Si nosotras sacamos del contexto y queda, como siempre queda algo por fuera, ¿no? Es como decir, bueno, te tenés que amar mucho. Son ideas que sí, es cierto, nos tenemos que amar a nosotros mismos, pero no solamente con una frase vamos a lograr amarnos, ¿no? Es lo que decíamos, quizás son simples, ciertas, pero descontextualizadas. Y con eso hay que tener ojo. Justamente un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar de ir armando el mapa de cómo se va configurando nuestra relación con el mundo, ¿no? Y nuestra relación con nuestra manera de interpretar el mundo. Justamente les traíamos también estas frases o estas maneras de ver, porque en el mundo en que vivimos hay como mucho enlatado de ideas, ¿no? Y vamos hacia querer consumir y aplicar una herramienta de una manera como sistemática y rígida. Y ustedes saben que nosotras somos fan del camino del medio, ¿no? Así que, como un poco decíamos antes, vamos a tratar de salir de la lógica de pensar en términos de absolutos. Así que hoy vamos a ir construyendo un poquito algunas ideas que la función es que ustedes mejoren su capacidad de autoobservación y de autopercepción y no tengamos que caer en la ingenuidad de aplicar ideas enlatadas, como poder tener como mejor conexión con nuestro observador interno hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿qué es la percepción? La percepción es la primera entrada de la información, podríamos decir, ¿no? Es la interpretación que hacemos de los estímulos sensoriales. La visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Y ya fíjense que lo primero que dijimos es la interpretación. Hay un primer nivel de decodificación ya en la interpretación. Nuestro cerebro hace una integración de la información para ordenar el mundo y no percibimos la realidad de una manera tan directa como creemos, ¿no? Como tendemos a pensar que nuestros sentidos son. Entonces, a medida que los estímulos sensoriales ingresan al sistema nervioso, el cerebro procesa esta información y la organiza en experiencias perceptuales significativas. Ustedes piensen que gran parte de las funciones del cerebro están destinadas a la supervivencia. Y ya de por sí, eso nos pone en la posición de jerarquizar los estímulos. Por ejemplo, hacemos escaneos globales a ver si hay amenazas, si estamos en peligro, si tenemos que emitir alguna conducta de lucha o huida, o si tenemos que ir refocalizando la atención en función de las necesidades de adaptación y supervivencia que vamos teniendo. Entonces eso hace que muchas veces interpretemos los estímulos a la luz de esta jerarquización que hace nuestro cerebro y las necesidades de nuestro cerebro, ¿sí? No somos completamente neutrales en nuestra manera de vincularnos. Entonces, este proceso entonces incluye la identificación de patrones, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje. Yo, un ejemplo que suelo dar para los procesos de aprendizaje, no sé los que tienen perros, pero vieron que los perros saben
rapidito, al lado de quién se tienen que poner con cara de pobrecito para recibir comida. Eso es una capacidad de detectar patrones, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe quién le va a dar y quién no, por ejemplo? O cuándo el ruido de la correa va a significar salir a pasear. Entonces, la discriminación de características relevantes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la selva y ya percibo todos los signos de que está por venirse una tormenta, del olor a lluvia, el viento, el cielo oscuro, probablemente me permite, los niños también sí, probablemente me permite buscar una guarida rápidamente antes de que, no sé, esa tormenta me ponga en peligro, por ejemplo, ¿no? La capacidad de detectar patrones en relación al ambiente es extremadamente importante para nuestro cerebro. De ahí a que después lo detectemos bien o lo gestionemos bien, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, así como los perros aprenden rápido, también aprendemos rápido que el azúcar nos calma y vamos a ir una y otra vez. Bueno, entonces la discriminación de características relevantes, la integración de la información sensorial y la interpretación de lo que se percibe. Entonces, la percepción es la primera entrada. ¿Está? Bien, ahora, esta primera entrada que dice Mari no es objetiva, ¿sí? Más allá de que nosotros a partir de de los sentidos, ay, no sé, Mari, si querés Hay silencio. silencio. Sí. Más allá de que esta información entra por nuestros sentidos, o sea, lo escuchamos, los vemos, los sentimos, los experienciamos por completo, no tenemos una interpretación objetiva, o sea, no podemos ver la realidad literalmente real tal cual es, sino de que justamente, como antes dijo bien Mari, ya se juega, ni bien entra esta información, la interpretación de esa experiencia. Entonces, esa interpretación va a estar influenciada por factores cognitivos, emocionales, contextuales, con toda mi historia. Hola, chica. Hola, Dima. Chicas, si O van sea, entrando en la mitad de la charla, no saluden, no te preocupes, Dima, te lo agradecemos, pero interrumpiste a él. ok. Entonces, como les venía diciendo, esta interpretación viene influenciada por un montón de factores, ¿sí? Nosotros a lo largo de toda nuestra vida, especialmente en la infancia, vamos aprendiendo maneras de sentir, maneras de pensar, tenemos mandatos culturales, nuestra familia tiene un estilo particular en el que vamos aprendiendo, nuestra sociedad, nuestras pequeñas sociedades, y todo eso influye en la manera que interpretamos, ¿sí? Capaz para nosotros no es, no sé, peligroso, no sé, quizás un poco de viento antes de la lluvia. Ahora, si un poco de viento empieza de tal manera en un lugar donde es propenso, no sé, que hayan huracanes, para ellos va a ser extremadamente peligrosa eso que ellos perciben por los sentidos, como el viento, las nubes grises, el cambio de temperatura, etc. ¿Sí? Porque para ellos ese tipo de factores influye en su manera de interpretar más grave que la nuestra. Entonces, todas nuestras experiencias previas de nuestra historia, de nuestras familias, las creencias, ¿sí? Las expectativas que tenemos van a influir en cada uno de nosotros para poder percibir esa realidad de la manera en la que yo la necesito. Por eso muchas veces pasa esto de decir, no sé, todos vivimos una misma situación. Por ejemplo, no sé, un duelo, ¿sí? Una pérdida. Y capaz en mi familia todos vivimos la misma situación, perdimos a un ser querido, ¿sí? Pero no todos lo estamos viviendo de la misma manera, no todos lo contamos del mismo modo, ¿sí? No experimentamos o leemos la situación de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque justamente cada uno tiene todos estos aspectos que lo influyen en la percepción de esta realidad, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, justamente como decimos, en la percepción se incluyen muy rápidamente las emociones, ¿no?
Las experiencias emocionales dirigen nuestra atención, percepción, memoria, conductas, vínculos, etc. Las emociones están íntimamente relacionadas en lo que percibimos y cómo se retroalimenta lo que percibimos. Un ejemplo que yo suelo dar, por ejemplo, les digo, es el efecto película de terror. ¿Vieron cuando vemos una película de terror que, no sé, te quedaste con el sistema nervioso alterado y cualquier ruidito del vecino, cualquier puerta, rechinamiento que hay en cualquier lado, ya sentimos, no sé, que está el payaso ahí, Vas al baño corriendo. Freddy Krueger, ¿eh? Vas al baño corriendo porque Sí, sentís vas que al alguien... baño corriendo, te tiras abajo de la cama. Es tu misma casa, y sin embargo, en esa situación, como tu cerebro está inoculado de miedo, está cargado de miedo, vas a tender a percibir como amenazantes cosas que antes no percibías como amenazantes. Lo mismo pasa con los traumas, por ejemplo, ¿no? Si uno experimentó un trauma relacionado con algo, por ejemplo, como decía Eve, si yo quedé atrapada en el medio de un huracán en algún momento, es normal que cualquier viento me despierte una reacción emocional y tiende a percibir. Es tan rápido el percibir y simbolizar, como decir, este viento es un huracán, y no necesariamente, pero lo etiqueto, ¿no? Que rápidamente tendemos a interpretar la información. O, por ejemplo, si yo sufrí violencia, no sé, si Eve se enoja un poco al lado mío y no sé, se enojó por cualquier... Es normal que yo diga, bueno, se puso violenta, ¿no? Es mi cerebro el que está interpretando, es como el efecto película de terror, ¿está? Entonces, la manera en que nos sentimos en el pasado nos ofrecen interpretaciones hacia el futuro. Esto es extremadamente importante. Es cosa que las personas que nos vienen siguiendo desde psicoeducación desde siempre seguramente ya les van resonando estas cosas. Pero es muy importante, muy, muy importante, que seamos conscientes de que muchas veces tendemos a confundir esto con verdades objetivas, ¿no? Los terapeutas nos la pasamos tratando de construir una relación de autoconciencia de lo que es nuestra percepción y nuestra realidad psíquica, a diferencia de lo que es, como decimos, la realidad real, ¿no? Versus la realidad psíquica. Pero las emociones, nos marcan el paso muchas veces de lo que vamos a percibir. Entonces, cada vez que sentimos e interpretamos un estímulo de una manera coherente a uno anterior, reforzamos crecientemente un sistema de interpretación. Esto también es importante. Las emociones refuerzan las interpretaciones. Hay un sonido en algún lado que no sé cuál es. Sí, ya lo silencié. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que cuando interpretamos un estímulo de manera coherente al anterior, reforzamos el sistema de interpretación? Por ejemplo, si ahora igual lo vamos a ir profundizando, pero por ejemplo, yo les decía, imagínate que yo vivo con Eve y Eve está enojada y yo viví violencia y pienso que ella se pone violenta, ¿no? Voy a estar como atenta a que ella no se enoje, porque ya estoy con ese alerta prendida, y cada vez que se enoja voy a decir, es violenta, ¿ves que es violenta? Yo te dije que es violenta, si yo ya sé que es violenta, y se pone violenta, y a veces, bueno, ya vamos a ver, a veces lo terminamos hasta generando. Entonces, lo que termino construyendo es cada vez más una idea de que Eve es violenta o que las personas son violentas. Es como que estoy todo el tiempo confirmando mi interpretación a través de las interpretaciones que hago. No sé si se entiende. ¿Sí? Esto es muy importante porque tenemos que ser conscientes de esto, porque así terminamos contaminando nuestra realidad. Incluso pensaba, Mari, que a veces quizás no es necesario de que yo tenga en sí una conducta más o menos violenta para que vos la interpretes como violencia, sino que quizás simplemente nos imaginemos unas personas que tienden a hablar fuerte o que tienden a tener el ceño fruncido, ¿sí? O que tienden a usar palabras quizás más crudas, pero porque es su estilo o es su cara o es su tono de voz. Y muchas veces nosotros lo percibimos como agresivo. Y es Exacto. simplemente el modo en el que yo tengo influenciado mi sistema perceptivo, que obviamente me está queriendo tratar de defender ante una posible violencia. Ni hablar cuando
vamos confundiendo entonces percepción con interpretación, ¿no? Y por ejemplo digo, me lo haces a propósito, y las intenciones no son visibles, ¿no? Y sin embargo, yo puedo a veces interpretar de una manera casi pensando que esto es objetivo, pero es obvio que me lo hace a propósito. Y a veces nada, simplemente tenemos que saber que hay información que la estamos concluyendo, no la estamos percibiendo. Y como ya vamos a hablarlo, le damos criterio de verdad absoluta a eso que nosotros estamos percibiendo. Exactamente. Bien, los recuerdos también influyen, ¿sí? Nosotros cuando almacenamos recuerdos, por ejemplo, recién Mari decía, por ejemplo, una situación de violencia que pude haber estado experimentando o una situación traumática, no lo hacemos tampoco de manera objetiva, no solamente digo, bueno, esta persona me gritó, me trató mal y es una situación que yo dejo ahí como de violencia, sino de que queda guardada con toda esa información de la experiencia con una interpretación simbólica, ¿sí? Y que nos va a servir, esto tiene una función adaptativa que también puede llevarnos a desregularlas. Pero la función adaptativa es que nosotros volvamos a este recuerdo para que en el futuro evitemos o nos cuidemos o nos defendamos de nuevas violencias, por así decir, o nuevos traumas. Ahora, el peligro está en cuando nosotros hacemos un salto interpretativo y directamente ante un volumen alto o un mal gesto, yo ya enseguida interpreté todo lo que implica el sistema de violencia con el que yo almacené esa información. Es toda una interpretación contextual, interpretación de cosas que ni pasaron, pero que yo pensé en ese momento, ¿sí? De intenciones, por ejemplo, de ese otro que yo interpreté, pero que no sé si realmente son las intenciones del otro. Entonces, todo eso queda fijado en la memoria. Y después no nos tomamos el tiempo para ver si realmente es una situación igual, si las intenciones son las mismas, si mi manera de interpretarlas pueden ser, o sea, aplican a esta misma situación. Entonces, estos recuerdos también son influenciados. Entonces, hasta acá fuimos hablando de cómo la percepción entra al sistema y ya se va mezclando de a poquito con lo simbólico, ¿no? Vamos poniendo etiquetas a las cosas, vamos almacenándolo en la memoria, vamos construyendo un almacenamiento de patrones para favorecer las interpretaciones futuras, ¿no? Como hemos visto en otros domingueros, por ejemplo, en el de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo influye el pensamiento? Creo que es Viendo nuestra vida. ese, ¿no? Que ahí le fuimos también contando cómo se construye el sistema simbólico, cómo se van asociando los símbolos y cómo se va construyendo nuestro sistema simbólico. Entonces, ¿qué es una creencia? Una creencia es una conceptualización, ya tiene otro grado de abstracción, obtenida a partir de la transformación en palabras de una serie de patrones percibidos. O sea, una vez que la percepción fue quedando guardada como información, como recuerdos, voy construyendo ideas que me sirven en apariencia para gestionar mejor mis conductas en el mundo. O sea, tengamos en cuenta que esto es para la adaptación. Después no sale, por cómo funciona nuestro cerebro, no necesariamente sale tan bien, ¿sí? Pero una creencia entonces nos permite simbolizar el mundo para manejarnos cada vez más eficiente en él, ¿sí? En muchas ocasiones las creencias no están basadas tanto en nuestra percepción, sino en la de las otras personas. Esto es la magia de nuestro cerebro, ¿no? Nosotros no solo aprendemos a través de nuestras propias experiencias, las emociones de hecho son como un pivot ahí. Nosotros no solo podemos sentir nuestras emociones, sino podemos sentir las emociones de otros. ¿Se acuerdan
¿Vieron esto de que, por ejemplo, cuando, no sé, hay una persona enojada o triste alrededor nuestro y nos dicen, no le des bola? Bueno, no es tan fácil no darle bola, porque venimos precondicionados para sintonizar emocionalmente. Y esto tiene una función. Recuerden que ante todo somos mamíferos, y como somos mamíferos, sintonizamos con la manada, con la comunidad, a través de las emociones. Entonces, esto tiene una función adaptativa, porque si nosotros, no sé, estamos en la selva, en la sabana, y alguien pone cara de miedo, ¿no? Probablemente es que todos nos podemos proteger de esa amenaza de que alguien puso cara de miedo, ¿sí? En cambio, si la emoción fuera solo una experiencia individual, no podríamos construir aprendizajes conjuntos. Y lo mismo entonces va pasando con las creencias. Las conceptualizaciones que tuvieron otros, nosotros las podemos adoptar de una manera más rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, esto de que no apoyen los codos en la mesa porque es mala educación. ¿A quién se le ocurrió por primera vez que apoyar los codos en la mesa era mala educación? ¿En dónde y por qué? ¿No? Entonces yo, nada, voy a una reunión donde no estoy tan en confianza y no apoyo los codos en la mesa, pero ni siquiera sé muy bien por qué y quién lo dijo por primera vez y qué sé yo. Solo sé Pero todos lo repetimos. que es mala educación y solo sé que si apoyo los codos en la mesa me va a venir una emoción como de vergüenza, de que estoy haciendo algo malo o que voy a estar ofendiendo a alguien. Cuando en realidad no es que estoy insultando a nadie ni le estoy escupiendo en la cara. ¿Por qué? ¿Cómo se construyen? Así como se construyen las creencias, ¿no? Entonces, tomamos las creencias de otros, cercanos o lejanos, ¿no? Si yo crecí en una familia donde me dicen hay que sacrificarse porque el trabajo dignifica y no sé qué, entonces voy a tender a ir a buscar eso, por ejemplo, ¿no? Las creencias que tenemos las aguardamos junto con las emociones. Entonces, somos más permeables a creencias que son afines a otras que ya tenemos, ¿sí? O experiencias personales previas. Vamos siendo como afines a grupos de creencias que tienen algunas similitudes, ¿no? Por eso las personas tenemos medio que paradigmas mentales y los tipos de hay personas con determinados tipos de creencias que también tienen otro tipo de creencias, ¿no? No sé, si yo les digo, imagínense una persona con creencias conservadoras, seguramente van a tener se les van a ocurrir una serie de creencias relacionados con eso, porque todo lo que tenga que ver con un pensamiento conservador va a ser afín y relacionado con varias cosas voy a tender a ser conservadora, ¿sí? Entonces, la creencia luego, como les dijimos, opera como una lente que nos dirige la percepción, de manera que, como les explicamos, tiende a reforzarse a sí misma, estableciendo unidades coherentes superiores como teorías o esquemas, ¿no? Y esto, por ejemplo, son los esquemas, por ejemplo, de pensamiento de una persona, por ejemplo, conservadora. Las creencias cada vez se vuelven más complejas y, entre comillas, más sólidas. Ya nos cuesta distinguir dónde está el error de interpretación, porque se vuelve una unidad coherente entre sí. Bien. Por eso les creemos tanto y nos cuesta tanto a veces cambiarlas. Exacto. Y ahí está la trampa, digamos. O sea, no sé si la trampa, pero el peligro, que tenemos que estar siempre como ahí atentos a cuestionarnos y a preguntarnos si aplica. Porque lo que tienen estas creencias y nuestras percepciones es que no siempre son objetivas y creíbles, ¿sí? Es como, imaginémonos, no sé, una película, una novela, un texto que leemos, que cuenta una historia, que cuenta una novela, que puede ser también nuestra propia historia o la manera en que contamos. Puede ser creíble, pero que sea creíble no significa que sea verdadera. Hay películas, por ejemplo, que son basadas en hechos reales, ¿sí? Y entonces esa película es verdadera. Pero hay películas que son fantasías o son de la imaginación de algún autor y es creíble.
creemos en esa historia, no nos parece, si no es de fantasía, no nos parece irreal. A veces, la manera en que nosotros percibimos las cosas, la realidad, los problemas, las dificultades, nosotros le damos credibilidad. O sea, decir, esto es así, y yo estoy seguro, y le damos criterio de verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una creencia, no sé, por ejemplo, en mi familia me dijeron reiteradas veces que no puedo, que fracaso, que soy un tonto, o que no voy a aprender en la escuela. Yo voy construyendo creencias, que es lo que antes decía Mariel, ¿no? Voy construyendo esa creencia de no soy capaz. Supongamos que, no sé, 20 años después, las circunstancias de la vida me llevan a tener una flexibilidad psicológica o no es flexibilidad, es ay, no me sale la palabra. Apertura. Sí, mayor apertura. Ay, me sale la palabra. Pero bueno, es cuando el cerebro se ablanda, cuando el cerebro se ablanda y claramente desarrollamos nuevas habilidades que nos hacen capaces, ¿sí? Entonces de repente yo que crecí sabiendo y construyendo una creencia de que no soy buena para nada, y ahora viene Mariel y me dice, hey, qué buena que sos, qué genia, qué inteligente, me va a costar muchísimo creerle, porque yo tengo otra verdad instaurada en mis creencias. Esa verdad de que yo no soy capaz, que yo no puedo, que no voy a entender, ¿sí? Entonces que ahora venga ella y me diga algo totalmente diferente, sí, bueno, esa será tu realidad, esa será tu percepción, pero no es lo que yo soy, porque yo aprendí otra cosa de mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y que quizás eso que me dijeron o esa novela que me construí a mí misma es creíble, porque capaz en algún momento sí me costó. Pero hoy en día me tengo que preguntar si esa historia me sigue representando, o si sigue aplicando a mi vida, o si quiero que eso continúe siendo mi verdad. Esto es ¿Sí? extremadamente importante. Claro. Después al final les vamos a decir que justamente para eso está la bajada de actualizaciones que siempre decimos, pero es importante porque a veces nos cuesta, es como vieron cuando dicen, ay, sí, a vos no hay bala que te entre, ¿sí? Porque estamos ahí como tercos con ciertas verdades. Y lo que por ahí estaría bueno sería preguntarnos, a ver, ¿qué tan cierto es? ¿No? Bien, entonces decíamos que este sentimiento de que esto es verdadero, de que esto es objetivo, de que esta es mi verdad, nos puede hacer caer en una trampa de rigidez psicológica, que es lo que siempre nosotros hablamos. La rigidez nos lleva a la enfermedad. La rigidez nos lleva a estar limitados en eso. Porque si yo me quedo con que no sé nada, ni siquiera voy a ir a aprender, ni siquiera voy a ir a intentar, porque ya sé, quedé configurado con que no voy a poder. Entonces eso nos limita, ¿sí? Nos sesga también. Es muy importante reconocer de manera consciente cuáles son nuestras certezas, que muchas veces, como decíamos antes, vienen también de mandatos, vienen de nuestros seres significativos, de personas que a nosotros les atribuimos verdad. Si a mí me lo dice mi mamá o me lo dice una persona en la que yo creo, seguramente lo que me diga va a ser significativo para mí. Me va a dar igual si la opinión es la del vecino, capaz. Pero entonces me tengo que hacer consciente de ver cuáles son aquellas cosas que me gustaría cuestionarme. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se construye un relato? ¿No? Bueno, esto un poco que venimos armando con ustedes. Los relatos son conjuntos de creencias organizadas en historias como modo de interpretar la realidad. Y están basados en una serie de informaciones que están tomados, como venimos diciendo, de las percepciones, las emociones que están precondicionadas, las personas significativas que nos fueron contando historias que les creímos porque hay identificación. La identificación influye mucho cuando nosotros nos identificamos con alguien, como es lo que decía Eve, cuando nos identificamos con alguien tenemos más chances de darle credibilidad a eso que nos dice, ¿no?
El afecto también, por eso cuando somos niños somos muy permeables a creerles a nuestros padres. Incluso aunque me digan, sos tonto, sos lo peor que me pasó en la vida, no sé, hay padres que son muy crueles y sin embargo los niños se lo creen eso, no se defienden ante ese dolor porque se los dicen los padres, ¿no? La cultura, obviamente, la cultura es un sistema de creencias organizado de manera coherente. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta cuánto estamos atravesados por las creencias de nuestra cultura, hasta que no, a veces cambiamos de cultura y vemos que en otros países o en otras culturas se piensa diferente, se siente diferente, jerarquizamos las cosas de manera diferente, tenemos otro tipo de, no sé, esto que decíamos, lo que es maleducación o no puede cambiar completamente de una cultura a la otra, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es deseable, lo que no. Y desde ahí surgen los mandatos, también la crianza. Así que estos relatos y los relatos se van armando en función de todos estos inputs que vienen de todos estos contextos. Bien. Ahora, con toda esta información que el cerebro va percibiendo, como los mandatos, la cultura, las experiencias, ¿sí? Las maneras de sentir, de percibir, todo esto se almacena en el cerebro, ¿sí? En nuestra conciencia, en nuestra psiquis. Ciertas maneras y cierta coherencia para pensar, sentir y actuar de una manera alineada, de una manera acorde también a esas creencias, a esos mandatos, a nuestra sociedad, ¿sí? Y nuestro cerebro busca, nuestra psiquis, busca mantener la estabilidad y la coherencia. Por eso es incómodo y nos causa rechazo o displacer cuando cuando tenemos que recibir una información nueva, ¿sí? Como esto de que les decía antes, si me acostumbré a saber que no puedo, me es incómodo que ahora alguien me diga qué buena que sos, ¿sí? Cuando me acostumbré a que capaz no me quiera, no me sienta indigna del amor de los otros, o de que estoy acostumbrada a que la gente siempre me va a criticar o va a tener algo para decirme, la vez que alguien me quiera o me exprese cariño o me diga, no sé, un piropo, que me haga un halago, me va a causar rechazo recibirlo. Voy a decir, no sé, me lo está diciendo por compromiso, me lo está diciendo para quedar bien, o me lo está diciendo para que me sienta bien, pero no me lo voy a creer porque es incoherente con la información que yo tengo en mi psiquis. Es incoherente con toda la historia de rechazo que tuve. Es incoherente con mis experiencias de, no sé, de violencia, mis experiencias de traición. Entonces, o por ejemplo, a veces nos pasa de que venimos, más que nada por ahí las mujeres, como de mandatos de que tenemos que sacrificar, que tenemos que estar siempre para nuestros hijos o para el esposo y tenemos que estar pendientes y que tenemos que esperarlo de cierta manera y qué sé yo. Y de repente viene la psicóloga y te dice, relájate, no es necesario que hagas tanto, ¿no? Em, disfrutá, hacé algo por vos. Y uno se siente ahí como que, ay, pero qué egoísta yo pensando en mí misma, ¿no? O qué, no sé, egocéntrica, tratando de poner tantas cosas que me gustan o disfrutar de tanto. O qué mala mujer si estoy sentada, no sé, tomando un café mientras lo que sea, ¿no? No sé si es incoherente con la información que tenemos, con nuestras experiencias previas. Y por eso interpretamos de maneras limitadas. Capaz yo tengo ganas de disfrutar y de estar sentada en el patio al sol tomando un mate. Tengo ganas, puedo, quiero, me lo merezco, como decimos a veces, pero no es acorde. Entonces mi sistema se resiste, ¿sí? Y no se resiste porque esté mal, se resiste porque hay algo previo que capaz si lo reestructuramos de ahí se pueda resolver. Por eso es importante hacerlo consciente. Porque en la medida que yo diga, bueno, esto me es incómodo porque tengo creencias previas
Entonces, bueno, reactualizamos esas experiencias, las reestructuramos, vemos si me son útiles para mi momento presente, ¿sí? Capaz ya no tengo ni esposo, capaz ya me jubilé, capaz que mis hijos ya están cada uno en su casa y yo sigo siendo la ama de casa eterna que tiene que estar dispuesta a todo y ya no aplica eso, ¿sí? Pero uno sigue. Entonces, hacerlo consciente para tratar de cambiar y cuestionarme, ¿sí? Esto no es por correcto o incorrecto, por bueno o malo, sino ¿me sirve, me hace bien ahora, hoy, con esta realidad? Bueno, entonces, dentro de esto, de la manera en que vamos construyendo la realidad, la relación con la realidad, ¿no? Acá viene una posición más activa. Hasta ahora venimos diciendo, bueno, cómo ingresa la información, cómo se integra y cómo vamos repitiendo patrones, ¿no? Y las interpretaciones medio inconscientes. Acá hay algo que tenemos que prestar bastante atención. Las palabras que usamos en las construcciones de relatos no son inocuas, ¿no? A veces no prestamos tanta atención a la precisión de las palabras como deberíamos prestar atención. Las palabras cargan con nubes de ideas y asociaciones implícitas, ¿no? Si yo me equivoqué, no es lo mismo decir qué bronca me equivoqué que soy un desastre, ¿no? U otra vez lo mismo. Las maneras en que yo uso las palabras va a determinar o va a influir en gran medida cómo vamos a ir construyendo la relación con la realidad, cómo la vamos a interpretar. Es decir, las palabras no describen nuestra realidad solamente, la determinan, la modifican, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, si yo me voy de vacaciones y estuvo bueno para algunos aspectos y tuve algunos inconvenientes, y me preguntan, ¿qué tal te fue en las vacaciones? ¡Horrible! Un desastre. ¡Un desastre! ¡Un bajón! Si yo uso todas esas palabras extremas, por ejemplo, una de las cosas que yo a veces intervengo con los pacientes es cuidado con las palabras que tienen carga extrema. Desastre, horrible, terrible, magnífico. Las palabras extremas generalmente representan más nuestras emociones que la realidad, pero hay que ser muy conscientes de esto. Si vamos a usarlo en un contexto donde sabemos que estamos en modo catarsis, perfecto, porque justamente esas palabras, a veces como las puteadas, vehiculizan emociones. Y si somos conscientes que vehiculizan emociones y lo dejamos muy circunscrito a eso, por un ratito, pero no se vuelve patrón repetitivo, perfecto. Ahora, hay personas que son tienen la costumbre, por ejemplo, de contar las historias o contarse las historias de una manera Dramática. dramática, ¿no? Entonces, dramática para bien, dramática para mal. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, en la que podemos prestar atención. Siempre que en la medida que podamos prestar atención al lenguaje, que sea preciso. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los domingueros relacionados con emociones, ¿no? Nosotros les hemos dicho muchas veces la importancia de que las emociones sean nombradas con precisión. A veces se nos escapa, es cierto, pero hay que prestar atención que no es lo mismo tener enojo, impotencia, frustración, indignación, no es lo mismo tener culpa que tener vergüenza, no es lo mismo sentirse, no sé, sentirse avergonzado que sentirse humillado, no es lo mismo, ¿no? Entonces, las palabras que usamos son extremadamente importantes para esto. Y también es muy importante prestar atención a las palabras que usan los demás cuando nos comunicamos, ¿no? Y cuánto les creemos esto que decíamos antes. Bien. Bien. Otra cosa que influye y que ya lo hemos mencionado mucho es el tema del contexto. El contexto como nuestra casa, nuestros vínculos cercanos, nuestra educación, ¿sí? Nuestra sociedad. Somos seres sociables y todo el tiempo estamos buscando ser aceptados y queridos por ese entorno, porque los necesitamos estar con otros, necesitamos vincularnos
necesitamos saber que podemos dar y que podemos recibir algo. Necesitamos construir nuestra identidad con algo que nos devuelve el otro, ¿sí? Si yo soy querido es porque hay valores que al otro le gustan de mí. Entonces trato de fortalecerlos. Yo me construyo, mi identidad se va construyendo. Entonces, lo peligroso de acá es que a veces para poder adaptarnos a esos entornos, a esa cultura, a esos grupos, desarrollamos lealtades inconscientes, ¿sí? A esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que en mi familia, no sé, nosotros crecimos con muchos valores y nuestra mamá nos decía, bueno, siempre no molesten a nadie, sean buenas personas, y toda la filosofía en la familia iba en pos de ser buenas personas, ¿sí? Pero quizás después, en otros momentos, yo no sé, quiera decir, bueno, yo tengo un compromiso y hoy estoy cansada, o estoy enferma, o estoy enojada por X situación, y no quiero ir a ese compromiso. Supongamos que tengo una reunión, ¿sí? Pero no me permito no ir o faltar, ¿sí? O no acceder a ese compromiso porque lo voy a asociar a que soy una mala persona, porque no me estoy comprometiendo, porque estoy dejando quizás al otro como en banda, digamos. Entonces, yo ahí lo que no me estoy permitiendo justamente es por la lealtad que desarrollé de ese sistema. ¿Sí? Eso puede ser con otros ejemplos, o sea, con otros valores, con creencias, que no me permito quebrar, ¿sí? Traicionar, porque siento que traiciono al sistema, ¿sí? Entonces, vivimos y vamos construyendo nuestra identidad por las expectativas externas y a veces eso implica autotraicionarnos y a veces implica no apropiarnos de como esos mandatos externos. Lo hago porque sí, lo hago porque está bien, lo hago porque me lo dijeron, porque es bueno, pero no tengo a veces idea de por qué es bueno, por qué es malo, o por qué es correcto, o en base a qué esto es un buen valor, ¿sí? Entonces lo que falta ahí quizás es un poco de pasar por la autonomía, digamos, esos mandatos o esas creencias o esas lealtades, ¿sí? Para que sea heterónomo y autónomo a la vez, que sea dinámico. Y esto es bueno saberlo porque hay sistemas que son más coercitivos que otros, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces, no sé, algunas religiones tienen muchos mandatos que hacen que se genere, por ejemplo, vergüenza, culpa, miedo, orgullo. Y eso nos limita muchas veces conductualmente, experiencialmente. Esto influye enormemente en nuestras maneras de percibirlo, porque nos juzgamos a nosotros y porque tendemos a juzgar a los demás, porque suelen ser patrones fuertes a los que les damos, como dijimos antes, credibilidad. Entonces, asimismo, como yo no me permito traicionar al sistema, juzgo a quien lo traiciona. Bien. Bueno, y justamente en este sentido, es importante que prestemos atención que los relatos que armamos de nuestra historia, ahí está. Los relatos que hacemos, que construimos, mucho tienen que ver con nuestros vínculos, ¿no? O sea, estos relatos se construyen con otros y a partir de otros. Y nuestras emociones se procesan entrelazadas a aspectos vinculares, ¿no? Entonces, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, el relato que voy a tener de mí, si yo tuve padres que me decían constantemente, qué orgulloso, qué orgullosa me siento de vos, que si son padres que me dijeron, haces esto mal, esto otro mal, lo otro mal, fíjate esto, a vos no te importa nada, ¿no? Entonces, esos relatos que yo voy construyendo, por ejemplo, sobre mí, mucho también tiene que ver con esos vínculos. Entonces, nuestras creencias provienen de otros y nuestras emociones están provocadas en la interacción, ¿no? Por ejemplo, Eve hablaba recién de
a veces las instituciones o los vínculos más coercitivos, ¿no? Entonces, si algunas cuestiones están asociadas a emociones muy fuertes, como la culpa, por ejemplo. ¡Ay, qué mala que sos! ¿Por qué tratás así a tu hermana? Claro, o sea, no es lo mismo, nuevamente, las palabras que usamos, ¿no? Si yo, no sé, tengo 2 hijos y los chicos están peleando y en vez de decirle, chicos, no se agredan, es normal que se peleen, pero no se agredan, en vez de decirle, qué mala que sos que no le querés prestar los lápices a tu hermana, claro, ya le pusiste la palabra mala, ya se sintió mala porque no quiso prestar, después la próxima vez, en el futuro se va a sentir mala cuando tenga que poner un límite, ¿no? Porque ya asociamos el querer respetar las propias necesidades a mala. Así se van construyendo los relatos. Y ya me siento avergonzada de no querer prestar. Me siento avergonzada porque no soy digna de afecto si me siento mala porque no quiero prestar los lápices. ¿No? Y los aprendizajes se tienden a generalizar. ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir, Eve? No, de que me pareció súper importante esto que dijiste recién, de que a veces, si yo este límite que me pusieron a mí de mala manera, por así decir, porque digo, puse un límite y maltraté a la vez. Después, cada vez que yo tenga que poner un límite a otro en la vida adulta, me voy a sentir yo mala persona, incluso Claro, sin estar maltratándole al otro. claro, exactamente. Es como que respetar la propia necesidad siempre se va a interpretar como egoísmo o como maldad, cuando en realidad no. Entonces, no es lo mismo si me dicen, mirá, es bueno compartir. Claro. Sería lindo, tu hermana se sentiría feliz si vos le compartieras los lápices. Es completamente diferente, porque la generosidad va a fluir del deseo de hacer feliz a otro, ¿no? De la culpa de no querer prestar. ¿Cuántas cosas así hemos transitado en la vida sin darnos cuenta y que después operan de manera inconsciente, ¿no? Entonces, estos relatos los construimos para procesar nuestras emociones, ¿no? Y muchas veces hasta para perpetuarlas. Y estos relatos suelen tener historias y personajes que se forjan como novelas que se refuerzan. Es decir, para poder construir relatos y vínculos, forjamos historias donde hay personajes, por ejemplo, el malo y el bueno, ¿no? Acá sería la mala que no quiere prestar los lápices, la pobrecita que no le prestan los lápices y el juez. Los que ya nos vienen siguiendo ya seguramente habrán escuchado de la novela que nosotros contamos habitualmente, donde solemos construir relatos novelados con los otros, ¿no? En donde necesitamos etiquetarlos de una manera un poco lírica, ¿no? Literaria, sobre como ideas totalitarias de estos personajes, ¿no? Donde hay víctimas, victimarios, salvadores y jueces, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense esta escena. Vamos a seguir con la misma escena. La nena 1 que no quiere prestar los lápices. La nena 2 que no le prestan los lápices y se pone a llorar. La mamá que dice, qué mala que sos. Y el papá que dice, pobrecita, no le digas así. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los 4 personajes, ¿no? Hay una víctima, que es la que no le prestan los lápices. Hay un victimario, que es la que no quiere prestar. Hay un salvador, que es el papá, que dice, pobrecita la nena, no le digas así, o pobrecita la otra, prestarle el lápiz, y el juez que dice, qué mal esto, ¿no? El tema en realidad es que lo interesante de entender cómo construimos estos personajes son abstracciones, entonces después vamos a tender a replicar estas maneras de interpretar el mundo, donde nosotros vamos a ser alternadamente un personaje u otro, ¿no? Entonces, si esa nena que se sintió mala porque no quería prestar los lápices en la vida adulta, creció con tanta culpa por este tipo de creencias, en el futuro, por ejemplo, como decíamos, capaz tiene una amiga que la necesita, pero es demasiado demandante. Y no le puede decir que no, porque le da culpa porque se siente mala. Entonces, para compensar la angustia que le produce, que la esté asfixiando,
se pone en una posición de salvadora para compensar la culpa que sentiría, ¿no? Entonces se siente la salvadora de su amiga y cada vez que no le responde a su amiga siente que la está abandonando. Y la otra le dice, claro, yo te necesito y no me respondiste, o a veces se da en las parejas, ni hablar esto, ¿no? No sé, fui por el lado de la amiga, pero podría ser tranquilamente una pareja. Entonces, la persona, se dan dinámicas complementarias donde alguien se pone en el lugar de víctima y alguien se pone en el lugar de víctima, ¿no? Y después el Salvador rápidamente, muchas veces, porque el Salvador, como está en una posición jerarquizada superior, es muy delgada la línea de la superioridad moral. De ser Salvador a la superioridad moral hay un pequeño paso, y eso también tiene que ver con la agresividad que almacena el ponernos en el lugar de Salvador, porque implica una autotraición de nuestras emociones, una tensión constante de tener que sobreponernos por sobre nuestras necesidades para las necesidades del otro. Entonces esto te va empezando a dar impotencia, frustración, bronca, y de ahí a decir, lo que pasa es que vos no querés salir, lo que pasa es que vos querés estar mal, lo que pasa es que no sé para qué me pedís ayuda si después no vas a hacer lo que te digo, o no sé qué, o vos estás mal porque querés, hay un pequeño pasito. Y eso ya es ponernos en posición de juez, de superioridad moral, ¿no? Mirá yo, todo lo que me esfuerzo, ¿por qué no hacen lo mismo? No sé, esto es la posición de juez. Ahora, tranquilamente, de ahí podría salir yo misma, si estoy en posición de salvadora y de juez, a la posición de víctima. ¿Ves? A vos no te importa, vos solo pensás en vos, yo estoy tratando de hacer todo lo posible para tratar de ayudarte y a vos no te importa. Y ahora, de repente, yo soy la víctima y mi amiga, que yo la veía como la víctima a la que salvar, ahora es mi victimario. Es la victimaria que no le importa que yo estoy cansada, sufriendo, llevándola a cuestas. Justamente la manera de salir de estos relatos es aprender a ver la realidad real, entre comillas, ¿no? Aprender a limpiar nuestras percepciones de los relatos y novelas y poder decir, bueno, mi amiga me necesita, yo también tengo derecho a decir que no, y yo puedo comunicar un límite sin sentirme mala, y puedo entender que porque ella sufra no necesariamente es mi culpa, que también es su responsabilidad, sus emociones, que puedo ayudar, pero hasta donde puedo, y que si ella lo entiende, buenísimo, pero si no, no. Acá hay que ordenar la información. Lo que pasa es que lleva todo un trabajo poder hacer esta deconstrucción de las interpretaciones que hacemos, ¿sí? No sé si se entendió. Esperemos que sí. Sí. Bien. Conductas y relatos, ¿cómo se relacionan? Bueno, un montón se relaciona. Nosotros veníamos diciendo de que las percepciones y la construcción del relato se ve influenciado por todo un patrón que viene desde los aprendizajes, las creencias, las emociones, los pensamientos, ¿sí? Y obvio que todo eso se va a traducir en conductas, en modos de actuar, en modos de comportarme, ¿sí? Por ejemplo, de bajar la cabeza, si con el ejemplo que estábamos dando antes, por no querer ser la mala de la película o la victimaria o por ser una buena persona, bajo la cabeza, no entro en conflictos, no voy al choque, no digo cuáles son mis necesidades, no pongo límites, me aguanto, hago sin ganas, ¿sí? Esas son conductas que vienen justamente como resultado de creencias, maneras de pensar, esquemas, mandatos, ¿sí? Y esos comportamientos se van reforzando en la medida que los vamos repitiendo, ¿sí? Porque encima muchas veces lo que pasa es que, ay, pero qué buena persona, ella nunca pelea, ella nunca hace nada, ella sabe callarse en el momento correcto, ella sabe, no sé, es cooperadora porque todo dice que sí. Eso refuerza nuestras conductas porque encima nos hace sentir queridas y nos hacen sentir buenas personas, lo cual es coherente con la creencia que está sosteniendo esa conducta. A costa de que capaz no es tan genuino, o no nos sale del corazón, o no tenemos a veces realmente ganas de ser buena en esta situación, ¿no? Porque cuántas veces queremos poner un límite o mandar freír churros a una persona
y terminamos diciendo, sí, sí, claro, claro, está bien, no hay problema, ¿no? Entonces, acá lo importante es ver, quizás poner un botón de pausa a ese automatismo. Nosotros venimos, esas conductas ya ni siquiera son pensadas, ya ni siquiera son elegidas, porque son automáticas, ya vienen con todo un hilo conductor que las sostiene, ¿sí? Entonces, nada, yo me doy cuenta que el clima en casa está más o menos, bueno, yo ya sé que tengo que bajar la cabeza, o que no tengo que opinar tanto porque va a explotar todo. Ya vengo con toda una historia de manejarme de ese modo. Ahora, yo me quiero preguntar a esa conducta automática, ¿la quiero seguir sosteniendo? ¿Quiero seguir callando mis opiniones, mis pensamientos, mis emociones, por esta creencia que capaz ya no adhiero tanto, o no me representa, o no me hace sentir bien, o ya no es saludable? ¿Sí? Entonces, porque posiblemente en algún momento me haya servido y haya sido adaptativo. Pero lo que yo me tengo que preguntar, si esto que se automatizó, si esto que se cronificó, es adaptativo para ahora, si yo lo elijo ahora. Probablemente muchos de estos automatismos cambien y no va a ser fácil cambiarlos, porque ya está rigidizado, va a ser incómodo. Va a ser incómodo para nosotros cambiarlo y va a ser incómodo para nuestro contexto vernos actuar de ese modo, ¿no? Yo a veces pongo como ejemplo, ese es mi mamá, que hace poco tiempo, desde que se jubiló, o capaz un poquito antes, cambió muchas conductas. No sé si mi mamá estará viendo esto. Pero, y nosotras como hijas, a veces estamos como si, ay, mirá mami, qué onda? O mirá lo que está haciendo, o mirá su manera de pensar, o mirá el límite que te puso, ¿no? Para el contexto también es diferente, perdón, también es quizás incómodo o llamativo o nos resuena cuando alguien cambia un patrón, ¿sí? No solamente para la persona, y capaz para algunos sea más incómodo que ahora de repente fulanita ponga límites, ¿sí? Y capaz que dice, ay, me gustaba más la de antes, que era más sumisa, porque me dejaba hacer lo que yo quería, y bueno, pero no era saludable para esa persona. Entonces ahí está la clave, en revisar estos automatismos, ¿sí? Y que no van a implicar simplemente cambiar una conducta, va a implicar cambiar todo ese hilo conductor. Bien. Justamente en relación a esto, es importante prestar atención a cómo las conductas van construyendo creencias, ¿no? Y para eso está bueno hablar como de la profecía autocumplida y el efecto Pigmalión. Hay algo relacionado en cómo nos comportamos que favorece una serie de percepciones y desata un proceso de retroalimentación, ¿no? Nuestra mente nos va llevando sutilmente a confirmar aquello que creemos desde el sesgo de información y la dirección de actitudes y comportamientos. Entonces, yo acá les queríamos contar, no sé si ustedes conocen la historia de Thomas Alva Edison. Es una historia muy interesante que no sé qué tan verdadera será, yo la escuché como verdadera, pero no sé. Cuando ¿Será Thomas creíble o verdadera? no sé, no sé si será verdadera, si será un mito de eso que quedó circulando, pero la cuestión es así. Edison, cuando era chiquito, tenía aparentemente dificultades para el aprendizaje. Y en el colegio lo expulsaron, le mandaron una carta a la mamá diciendo que él no tenía las capacidades para continuar en la institución, ¿no? No era como ahora que no los echan del colegio, lo echaron por tonto, básicamente, ¿no? Entonces el nene va con la carta a su mamá y la mamá, que era una mujer muy culta, lee la carta y le dice, bueno, mirá, ellos dicen que vos sos muy inteligente y que no te van a poder seguir formando porque no tienen los recursos para ayudarte. Así que yo te voy a formar, ¿no? Y la mamá se dedicó a formarlo en el contexto de su casa. Bueno, nada, y Edison es el inventor que todos conocemos, ¿no?
finalmente quedó marcado como un genio en la historia. Y él se enteró aparentemente cuando la mamá murió y él encuentra entre las pertenencias de la mamá la carta del colegio, que él se enteró nada de grande, de que había sido en realidad rechazado en el colegio por tonto, ¿no? ¿Cómo? O sea, afortunadamente la mamá ahí se dio cuenta, ¿no? De que esto podía influir negativamente. Por lo cual, esto pasa un montón, ¿no? Cómo a veces vamos transformándonos en aquello que nos van diciendo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Si muchas veces, dice Viviana, no supieron lidiar con una persona que tenía trastornos del aprendizaje. Probablemente, o tal vez tenía otra, justamente lo que lo hizo genio es que tenía una manera de interpretar la realidad poco frecuente, ¿no? Muchos de los genios tuvieron. Einstein también tuvo problemas de aprendizaje y de conducta. Que se lo relataron Famosa frase de la NASA, ¿cuál? La de la... Ah, como la de la abeja. Según las leyes de la aerodinámica, las abejas no podrían volar, pero ellas no lo saben. Está en el Pentágono esa frase, si es la que decís. Exacto. O sea, cuando, por ejemplo, se estudió el efecto Pigmalión, hay un estudio muy interesante que se hizo, en donde a unos docentes les daban unos grupos de chicos que recibían con una serie de exámenes, ¿no? Y había un grupo que tenía las notas más altas y otros que tenían las notas... Wikipedia cuenta lo mismo que vos, Mariel. Dice, bueno, perfecto, entonces perfecto. Yo creo que la escuché por primera vez en la serie Como. Bueno, se lo escuché a otro científico contarlo, así que no sé. Bueno, Bueno, Wikipedia. Wikipedia también, bueno. Bueno, volviendo, se dividió en dos grupos. La maestra, la docente recibía dos grupos, los mejores de la clase y los peores de la clase, ¿no? Con las evaluaciones previamente hechas. Y a lo largo del año se iba evaluando la evolución de los chicos. Y los chicos que tenían las mejores evaluaciones fueron los que tuvieron mejor desempeño, y los que tenían las peores evaluaciones fueron los que tuvieron peor desempeño. Ahora, lo que la maestra no sabía es que las pruebas estaban intercambiadas. O sea que al finalizar el año, los chicos que habían tenido en realidad mejor desempeño eran los que habían venido con peor desempeño y viceversa. La mirada influye un montón. Entonces, si yo nuevamente a mi hija le digo, qué buena que sos porque sos tranquila, ¿no? Como asociamos la tranquilidad a la bondad, claro, voy quedándome tranquila y voy no poniendo límites y voy no trayendo problemas para ser buena. Y como en la sociedad está instalada esta creencia, me voy creyendo que soy buena en la medida que no traigo problemas o en la medida que no me enojo, ¿no? Y esto va reforzando una idea de mí. Y claro, cuando alguien aparece y me dice, no sé, qué mala que sos porque te enojaste, ahí digo, ¿viste? Está mal enojarse. Y vamos confirmando, ¿sí? O si yo, por ejemplo, una muy común, si yo estoy muy nerviosa porque no confío en mí, porque creo que soy tonta, porque toda la vida creí que era tonta y me voy a rendir y me va mal, y digo, ¿ves? Es que yo no soy capaz para esto. Y tal vez lo que pasó es que justamente los nervios me jugaron una mala pasada. Ahora, es extremadamente diferente si yo al salir del examen, recuerden que nosotros almacenamos los recuerdos y los usamos para después. Es extremadamente diferente si yo en el momento que salgo del examen digo, me fue mal porque estaba muy nerviosa, que decir me fue mal porque no soy capaz. ¿Sí? O yo no Claro, una puedo con esto, o es, esto no es para mí. claro, una es circunstancial y la otra ya es determinante identitaria. Exactamente. Ujú. Bien, Acá hay uno que dice, dile a un débil que es fuerte y lo verás haciendo fuerza. exacto. Sí, es así. Y bueno, todo esto
va construyendo nuestra identidad, ¿sí? ¿Quién somos? Esto que venía, si pienso que soy capaz, va construyendo capacidad. Si pienso que soy fuerte, voy construyendo fortaleza, ¿sí? Entonces, es una parte fundamental de toda nuestra experiencia. Y lo importante de acá es que se va desarrollando y va cambiando durante toda nuestra vida. No porque en algún momento fui, no sé, un fracaso, porque fui no capaz, porque fui un tonto o porque fui una víctima, voy a quedar determinada por eso por toda mi vida. Pues no, nuestra identidad se va desarrollando y cambiando todo el tiempo y en la medida que nosotros vamos aportando de manera activa a ese proceso. Es una construcción psicológica que representa a una persona en términos de contextos personales, sociales, culturales, de género, sexuales, ¿sí? O sea, todo esto que estuvimos hablando hasta el momento, todos estos factores que influyen en nuestra vida y que están presentes toda la vida, nos va construyendo quiénes somos y cómo somos, ¿sí? Entonces, es muy importante ver cómo nos hablamos y cómo queremos construir nuestra identidad. Si la vamos a construir desde mandatos que nos limitan, que nos ciegan, que nos perjudican, que nos sabotean, nuestra identidad va a terminar siendo así, opaca, oscura, sin mucho por trabajar. En cambio, si yo me pienso a mí misma como capaz o como que puedo aprender, como que puedo mejorar, como que me voy construyendo, con que nadie está determinado o cerrado, ni nadie tiene el poder de cerrarme o determinarme, le estoy dando lugar al proceso. Y eso nos abre muchísimas puertas. Entonces, es interesante tratar de pensar cómo se construye esta identidad también en relación a cómo vamos a percibirlo. Entonces, para explicarlo, usamos este recurso de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Que la tesis sería en este caso, sería la etapa inicial de la identidad se construye por identificación. Es la afirmación, ¿no?, de nuestras creencias, de nuestro mundo simbólico. Es la búsqueda de parecerme, ¿no?, desde mi lugar infantil, desde parecerme a mi familia, desde parecerme a mis seres queridos. Es la construcción de la identidad por afinidad, por similitud. Entonces acá no hay cuestionamiento. Es una etapa donde se construye afirmativamente las creencias y la identidad, sin cuestionamiento. Por varias razones también, porque cuando somos niños el lóbulo frontal no está del todo desarrollado, la capacidad de cuestionamiento no está desarrollado, entonces las emociones se imprimen de una manera mucho más fuerte, ¿no? Creo que todo lo que pasa en mi familia está bien. Creo que la manera de hacerse las cosas en mi familia es objetiva. Cuando salimos al mundo, cuando somos adolescentes y empezamos a vincularnos con otras familias, con otras personas, vemos la cultura desde otro lugar, se produce la antítesis, ¿no? Y por eso los adolescentes, ¿no?, de sentir que sus padres son sus héroes, piensan que sus padres son unos idiotas, que las docentes son unos idiotas, ellos se sienten seres superiores y piensan que se las saben todas, de repente los héroes son los amigos, por eso la etapa de la rebeldía, es una etapa como de cuestionar y romper lo que se integró. Y esto es necesario para la reintegración, porque si no, si nos quedamos anclados a creencias que sirvieron para un momento, pero no necesariamente para otro, porque solo porque lo decía mi papá, solo porque lo decía mi mamá, solo porque lo decía una figura de autoridad, o solo porque lo aprendí así, esto puede haber tenido un sentido, pero eso no quiere decir que eso sea lo correcto. Obviamente, la manera en que lo hace el adolescente es corriendo para el otro lado, es con una energía antitética, es con una energía de destrucción de alguna manera. Por eso es tan desagradable a veces lidiar con las rebeldías de los adolescentes. Pero
Cuando va pasando el tiempo y las emociones se atemperan, debería venir el proceso de integración. Y ese proceso de síntesis, ¿no? El proceso de síntesis es de hacer una sana integración entre lo que me quiero quedar y lo que ya no me quiero quedar, ¿no? Por ejemplo, no sé, entiendo por qué mi viejo, mi abuelo pensaban así, pero no necesariamente coincido. Y tomo esto o entiendo qué me quisieron decir, pero no es así necesariamente, ¿no? Entonces, no sé, supongamos que nuevamente la nena no, que le dijeron mala porque no quería prestar los lápices, trata durante mucho tiempo de ser buena y estar para todo el mundo y no poner un límite, y en un momento, nada, dice, ¿sabes qué? Ahora voy a ser mala, y se pone, ¿no? Se hace punk, tira odio para todo el mundo, elige estar del lado de la mala porque se repudrió de ser la que intenta ser la buenita que está para todo el mundo, se vive peleando con la hermana, le hace la vida imposible, la trata mal a la madre diciéndole que vos me metiste esas ideas en la cabeza, yo no soy mala, es que vos sos una salame que no le pone ningún límite a nadie, no sé, ¿no? Sale ahí como... Y después en la síntesis debería venir la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué me quiso decir mi mamá con lo de que era mala? Tal vez no era mala, tal vez no necesito ir por el mundo haciéndome la mala para que no me traten de idiota. No es esto, tal vez hay una manera de ser comprensiva, generosa. Tal vez lo que mi mamá me quiso decir es que es bueno ser generosa, no que yo soy mala. Y entonces puedo practicar la generosidad, pero también tengo derecho a poner límites, ¿no? Esto viene con la madurez y muchas veces también con el trabajo personal. Para eso estamos acá los terapeutas tratando de ayudar, ¿sí? Bien. Amén, hermana. Bueno, nosotros ya hablamos mucho, Mari. ¿Las ponemos a trabajar a ellas? Vamos a trabajar. Bien, vamos a plantearles un ejercicio, ¿sí? Para ver si ponemos todo esto un poco en el contexto particular de cada una de ustedes, ¿sí? Papel y lapicera. Vamos a pedirles que escriban en un papel una lista de las cosas que cada una de ustedes cree que las identifican y las representan, ¿sí? Por ejemplo, pueden ir poniendo cuáles son sus creencias religiosas, su orientación política, esto nos puede venir bien para hoy, nuestro nivel sociocultural, nuestro nivel socioeconómico, nuestra historia familiar, nuestra identidad de género, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras experiencias significativas, los rasgos particulares, por ejemplo, de nuestro cuerpo, de nuestro carácter, las cosas que nos gustan, en qué etapa vital estoy, ¿sí? ¿Cuáles son mis dichos repetitivos? ¿Cuáles son mis dichos, no sé, mi lema de vida, mi filosofía de vida? ¿Qué busco en mis vínculos? Podríamos agregar también. ¿Qué valoro de los vínculos? Vayan haciendo ese rastreo identitario. Vamos a darle unos 2 minutitos más. Ay, me encanta verlas así. Ah. ¿Sila? Gilda, ¿tenés alguna pregunta? ¿Está silencio? Sí, si podés repetir, por ejemplo, nuestra religión, en política, cómo somos y qué más, no noté. Ah, ¿no ves? Vos no ves el power, ¿no? Está acá el power. Ah, disculpa, no, está bien. Ahora, gracias. Listo. No hay problema, Gilda. A veces lo que pasa es que cuando, por ejemplo, están con el celu, no sé si Claro, a se ve veces bien no se ve. no sé si se ve bien.
Viste que es diferente el zoom en el celu que en... Claro, tenés que ir pasando. Tenés que ir pasando, sí, es un poquito más incómodo. Ujú. Qué Sí. importante mientras van escribiendo, ¿no? Al principio, cuando nos conocíamos con Mariel, habíamos hecho como este ejercicio de identificar a ver cuáles son mis valores. Y no los había hecho nunca conscientes de cuáles eran mis valores en sí. Cómo organiza, ¿no? Porque después nos termina guiando Para la conducta. para la Es conducta, que... para las decisiones, para las relaciones. Ujú. Es sumamente importante saber qué me identifica. ¿Quieres que te mande todo lo que noté? Ujú. Si querés. ¿Cómo vamos? ¿Terminando? Bueno, más o menos ya tienen una especie de, ¿cómo se dice? De biografía Sí. Bueno, pueden característica. completar igual, porque esto Sí, se puede hacer en versión reducida o en versión altamente extensa, que es básicamente el trabajo de toda la vida. exacto. Sí, bien. Ahora lo que vamos a hacer del otro lado de la hoja, o no sé, de manera paralela, dependiendo cómo cada uno se organiza, vamos a hacer lo mismo, pero de otra persona. Imaginando, puede ser una persona imaginaria, una persona que conozca, pero que tenga algunas variables diferentes. Por ejemplo, una persona que tenga unas creencias religiosas diferentes o una ideología política diferente, que tenga vínculos o valores diferentes. Puede ser una persona que realmente exista y que conozca, o me puedo imaginar. Si querés, se me volvió un cachito para atrás, por las dudas si quieren revisar las variables. Ahí está. Ujú. Por ejemplo, mirá, imagínate vos, Eve, a los 80. ¿Cómo pensarías? Claro. ¿Capaz te agarra la rebeldía? Yo a los 80. Ay, no sé. Me gustaría ser una jubilada divertida. Una jubilada divertida. Bueno, pero ahora sos una joven divertida igual. Me gustaría ser como Rosita y Graciela. Divertidas. Sí, Descaradamente. descaradamente. Me gustaría bailar todo el día, girar, operarme cada tanto para seguir bailando y girando. Ay, no, por favor, cuídate ahora. Bueno, pero igual ellas son testigos de que se puede. Yo quiero ser como ellas. Muy bien. Sí. Un día de violeta, un día de azul, un día de blanco. Así quiero ser yo. O sea, gente que no acepta que tiene que madurar. ¿Qué madura? ¿Para qué madurar? Está sobrevaluado esto de madurar. Sí. Bueno, Bien. A mí, ¿sabes lo que me sirve a veces? Por ahí pensar, no sé, si yo fuera varón, si pensaría, o sea, con mi misma historia, con mi misma crianza, con mis mismos contextos, ¿cómo me lo hubiera tomado o cómo sería mi novela siendo varón? O siendo, no sé, sí, o haber por- nacido en Afganistán, por ejemplo. ¿Cómo pensarías? claro, ¿cómo cambia, no? O sea, o en otra edad, o en otra familia, o de otro país, o de otra época, no Ujú. sé, yo en Imperio Romano. Imagínate haber nacido en el Imperio Romano.
Sí, ahí no hubiese sido lo mismo ser mujer en el Imperio Romano que ser varón en No. el Imperio Romano. Sí, o ser mujer hoy y ser mujer en el Imperio Romano. Tal cual. Bueno, por Bien, eso. very good. Bueno, con estas diferencias, ¿no? Pensar cómo puede sentir, pensar o actuar esa persona desde esos otros valores, ante situaciones similares, ¿sí? Es una práctica que Fíjense. podemos hacer regularmente. Es un ejercicio de quitarle credibilidad a nuestras certezas. Ujú. Por ahí yo pensaba, ¿no? Obviamente que esto no es para ponernos a debatir ni politizar ni nada, pero digo, como todos en este momento en la Argentina estamos atravesando una situación relativamente similar, ¿sí? Y aún así, no todos pensamos lo mismo. Y no todos percibimos lo mismo, ni vamos a tomar una decisión, por ejemplo, de votar a uno o a otro. Entonces, ahí cómo hemos construido nuestra percepción, nuestras verdades, nuestra crítica, nuestros valores, nuestros principios, cómo podemos llegar a pensar a veces tan diferente frente a una misma experiencia. Y a veces nos peleamos tanto con el otro cuando piensa diferente, y creemos que simplemente es una cuestión de, ay, pero no lo ves, es claro, esto es así. Y nos enojamos con la diferencia, y eso dentro de todo evolutivamente es normal. Pero con el pensamiento del otro podría darnos igual, quizás. Y sin embargo, ¿cómo influye? ¿Cuántas diferencias, cuántas guerras ha generado esta novela identitaria? Gilda, ¿tenés alguna duda o quedó tu No, la manito mano levantada? quedó levantada, me parece. Ah, Bueno, Graciela, ¿levantaste la mano o te ¿Cómo hago estiraste? para sacar la mano? ¿Cómo hago para sacar la mano? a ver si te la bajo yo. Ahí Sí, está. Ahora sí. Ay, gracias. Gracias. continuamos. Chan, chan. Ahí está. Bueno, entonces, un poco el trabajo de esto es invitarles a desarrollar una mentalidad crítica. Entonces, primero es importante conocer el modo en que la psiquis y los sistemas de creencias se constituyen para gestionar adecuadamente, ¿no? Si creemos ingenuamente que lo que nos dicen nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestros mandatos son realidades objetivas y nos dedicamos más a querer hacer cambiar al otro de opinión que en cuestionar por qué pensamos lo que pensamos y por qué defendemos lo que defendemos y por qué jerarquizamos lo que jerarquizamos, entonces no estamos desarrollando una mentalidad crítica, estamos tratando de que el mundo se transforme en lo que yo creo que debe ser y ni siquiera capaz me lo cuestione tanto. Y esto en realidad, la mentalidad crítica, es un ejercicio constante que deberíamos hacer, de preguntarnos qué variables se están atravesando en el momento en que estoy interpretando. Nosotras, de hecho, ahora les dimos algunas: mi edad, mi género, mi nivel sociocultural, mis experiencias previas, mis creencias, mis valores. Eso va a hacer que yo perciba naturalmente el mundo sesgado. Y lo mínimo que podemos hacer es tener una mirada humilde ante el mundo, de no suponer que yo tengo la verdad objetiva. Eso no significa darle credibilidad, como hablábamos antes, a mis creencias. Pero una cosa es darle credibilidad y otra cosa es darle categoría de verdadero. Lo verdadero asumimos que está afuera. Lo creíble se siente creíble, se siente coherente y se siente coherente y consistente con el mundo interior. Por eso es extremadamente importante que desarrollemos una mirada constante de cuestionamiento y de empezar por asumir que las creencias pueden estar sesgadas, recortadas, emocionalizadas, cargadas de valores. Entonces, recordemos, como dijimos hoy, que la realidad no es accesible de manera objetiva para la psiquis.
hay que abrir las mentes a otras posibilidades y no aferrarnos a creencias solo porque ya están arraigadas, solo porque lo dijo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, las personas las instituciones que me acobijaron. Entonces, para que podamos vivir una vida más feliz, para que podamos construir flexibilidad psicológica, para que podamos desarrollar compasión, comprensión, empatía, diálogo y todo el desarrollo de las herramientas que nosotros les hemos dado un montón de veces, que tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación y la asertividad, el cambio de pensamiento, el cambio de las emociones, la aplicabilidad de las herramientas, la construcción de un buen repertorio de herramientas y una manera psicológica, una manera sana de gestionar nuestra psiquis y de nuestro cuerpo, para que podamos integrar la complejidad que implica administrarnos desde los aspectos más primitivos, más biológicos, pasando por lo emocional, lo cognitivo, lo vincular, lo espiritual, como le hemos hablado en otros talleres, para poder integrar esa complejidad y poder gestionar adecuadamente, de una manera no enlatada, no demasiado abstraída y directa, como hablábamos en la primera filmina, de decir, bueno, listo, no porque algo parezca verdadero o tenga cierto criterio de verdad, se puede aplicar de manera absoluta. Entonces, para que podamos integrar esta complejidad, no hay manera de hacerlo si no lo hacemos desarrollando una mentalidad crítica. La mentalidad crítica es equivalente a la mentalidad de apertura, a pensar que me puedo equivocar y a pensar que porque me esté aferrando a algo no quiere decir que esto es más verdadero, quiere decir que tiene raigambres emocionales fuertes respecto de los vínculos, respecto de mis experiencias, respecto de mis percepciones, respecto de las conductas que lo reforzaron, respecto de un montón de cosas. Y entonces, espera que voy a silenciar. Ahí está. Respecto de un montón de cosas que influyen en el modo en que se arraigan mis pensamientos, mis sentimientos, mis creencias, mis mandatos, y se entrelazan, se forman como una unidad coherente y echan raíces junto con las emociones y los vínculos y los refuerzos conductuales. Esa es la complejidad que se va armando. Entonces, para poder desarrollar mentalidad crítica, también tenemos que tener algo que es extremadamente importante, que es la aceptación del malestar que va a provocar. No se puede saltear el malestar que provoca cambiar una creencia. Puede ser que empecemos a asociarlo a cuestiones positivas, como la posibilidad de crecimiento o apertura o desarrollo, pero siempre nos vamos a encontrar con alguna creencia incómoda o alguna manera de ver el mundo incómoda que nos va a producir como cierta tensión interna en relación a la posibilidad de cambio. Sin embargo, si aprendemos a respirar y decir, esta incomodidad tiene que ver con que mis raíces de mis creencias se están defendiendo y no necesariamente con que esto no se pueda cambiar, entonces ahí puedo tomar una posición activa frente a mis creencias, activa frente a mi mirada, activa frente a la ingenuidad a la que me pone la percepción, ¿sí? El cambio es importante en la vida, es muy importante para la adaptación y no necesariamente tiene por qué representar una amenaza aunque lo sintamos así, ¿está? Bien. Mari. Sí, no me había dado cuenta que había cambiado Filmina. Entonces, como yo les decía, es importante que podamos evaluar de qué parte de nosotros proviene la creencia, ¿no? Esto que les decíamos, poder autoconocernos. En por qué me cuesta cambiar esto. Son mis emociones, son mis lealtades con mi familia, con mis profesores, con mi historia, con mi clase social. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué gestiono las emociones de determinada manera? ¿Por qué estimulo determinadas emociones o no? Hay repertorios emocionales que son culturales, ¿no? Hay entornos donde enojarse e imponerse es bien visto y otros donde es maleducación y es hostil o vulgar. Entonces, justamente cómo gestionan las emociones también tiene que ver con lealtades, con condicionamientos, con marcas históricas que tenemos. Entonces, requiere valentía poder enfrentarnos a la incomodidad que nos produce suponer que aquello que pensé que era verdadero en realidad es coherente con
el paradigma interno que tengo, pero no necesariamente verdadero, ¿sí? Este es el principio del cambio, es el principio que debe acompañar a toda psicoterapia, a todo proceso de autosuperación. Darnos la oportunidad de tomar en cuenta otras posiciones. Esto nos hace más maduros emocional y psíquicamente, nos hace más inteligentes para adaptarnos al entorno y también nos hace más amorosos y compasivos con los demás. Esto es extremadamente importante. Y un poco de todo esto se trataba el taller de hoy. Amén, hermano. Ay, me juro, me encantó. Bien, ahora, la gran intención para todo esto, bajarnos las actualizaciones, ¿sí? Si nosotros tenemos una computadora o un celu, vieron que cada tanto las aplicaciones nos pide actualizar, a veces reiniciar, ¿sí? A veces nos pide apagar el celu, y a veces queda ahí como recalculando un tiempo, ¿no? Para justamente actualizar el sistema. ¿Qué significa actualizar el sistema? Darle más herramientas, cuestionar lo que estaba, continuar con lo que funciona y eliminar lo que ya no necesito. ¿Sí? Eso es bajarse las actualizaciones, para que funcione mejor el sistema, o para que tenga más, no sé, más creatividad, más comodidad, más salud, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos viendo ahora cómo se construye nuestra novela, nuestro relato, la manera de percibir, la manera de interpretar lo que nos pasa, las circunstancias, la manera de relatar nuestros vínculos, nuestras historias de vida. ¿Sí? Ahora, capaz podemos ver de ese relato cosas que no nos gustan, cosas que nos gustaría que ya no pertenezcan a nuestra historia, cosas que en realidad ya no aplican a mi momento actual. Entonces, reiniciemos, ¿sí? Volvamos para atrás, pongamos un botón de pausa en nuestra historia y recapitulemos y veamos qué ya no sirve, qué no aplica, qué ya no quiero, qué no me hace bien. Y empecemos a cambiar. Capaz no podemos hoy cambiar las conductas, no podemos cambiar, porque ya les dijimos, va a ser incómodo y va a ser incoherente con lo que ya está. Pero al menos empecemos a detectar lo que ya no es tan genuina nuestra identidad. ¿Sí? Vieron que nosotros constantemente estamos hablando de que estamos llenos de contradicciones. Emociones contradictorias, pensamientos contradictorios, y muchas veces tiene que ver con esto, con que a veces estamos dialogando con esquemas, con creencias, con mandatos, que ya no es lo que queremos. Y renegamos con eso, porque claramente la incoherencia es incómoda. Entonces la invitación es justamente a ver qué de nuestro relato puede cambiar. Y a veces lo que pasa es que, mira, esto lleva su tiempo. Yo cuando lo estábamos preparando con Mariel le decía, capaz ahora ustedes no pueden del todo bajar las actualizaciones o cambiar ese relato o esa novelización. Porque quizás primero tengan que saber cuál es su relato actual, cómo está esa aplicación, esa salud en general, o esos mecanismos. Quizás ahora yo puedo, en este momento, me estoy bajando muchas actualizaciones. En este año me ha tocado 1000 veces bajarme actualizaciones, pero las pude hacer porque yo ya vengo hace tiempo viendo qué ya no quiero en mi vida, qué quiero empezar a cuestionar, qué quiero cambiar, qué ya no me representa, qué no me hace bien. Entonces, la he traído durante todo este tiempo, esa pregunta, esa revisión de mi relato. Entonces yo me encuentro que en este momento estoy cambiando o me estoy bajando las actualizaciones, que como les digo, no es de un día para otro, no es de un taller para otro, es un proceso en el que influye nuevamente mi contexto, mis emociones, mis vínculos. Todo eso implica reactualizar, readaptar, reaprender muchas cosas, ¿no? Como yo les decía antes, yo tuve que aprender que soy capaz y que puedo dar
un taller. Capaz que en los primeros talleres no estaba tan convencida de eso. ¿Sí? Entonces, los que se sienten un poquito avanzados en el proceso, vayan viendo de su relato qué se tiene que reactualizar o qué se puede estar reactualizando. Y los que están en el inicio de este proceso, vayan construyendo ese relato. O sea, ¿cómo está mi relato hoy? ¿Cómo contaría mi vida? ¿Cómo, si tengo que hacer una carta de presentación a alguien que no me conoce? Si tengo que escribir mi bibliografía, no, mi biografía para, no sé, la novela de mi historia. ¿Qué título le pondría? ¿Cómo sería la introducción? ¿Qué detalles contaría? ¿Qué personajes? ¿Sería yo la víctima? ¿Sería victimario? ¿Sería juez? ¿Sí? Eso es pensar en mi relato para después empezar a ver qué de ahí recapitulo. ¿Se entiende la idea? Para eso es súper importante el autoconocimiento, la autoobservación, la validación de mi historia, el comprenderme a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Y la apertura al cambio. Muchas gracias. Ahí va. Muy bien. Bueno. Bueno, yo me cansé de hablar, María, así que hablen ellas ahora. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir. Algo. De Facebook también, si las quieren escribir y yo las transmito. Rosita, avanti. Yo quería preguntar un poco con respecto a lo que dijo Silvina también y a lo que yo en realidad también me parece que puede llegar a ser así. Tiene que ver también nuestra biología, nuestro temperamento a la hora de la percepción. Sí, Yo también. soy, por ejemplo, muy sensible de temperamento. Voy a tener, perdón, Mari, te interrumpí. No, por ejemplo, sí, una de las cosas que vemos es, por ejemplo, algo que es bien común, ¿no? Nuestra relación con el riesgo es algo que traemos desde el sistema nervioso. Vieron que hay chicos que se suben a los árboles, se trepan, se le meten la mano adentro de la boca al perro, no les importa nada, los retás una y mil veces y te miran con cara de me importa tres pepinos, ¿no? Y probablemente esa persona va a desarrollar una interpretación, por ejemplo, de situaciones amenazantes completamente diferente. No sé, su manera en el futuro, tal vez de manejar su economía y sus inversiones, sea muy diferente a una persona que, no sé, de chiquita le retabas o le decías, no sé, no hagas eso y se te ponía a llorar prácticamente, no lo quería hacer más. La aversión al riesgo, por ejemplo, es algo que traemos desde el temperamento, el nivel de sensibilidad, la percepción de los estímulos. Entonces, obviamente, hay estímulos que se nos van a quedar muy guardados y nos van a condicionar mucho más para el futuro, ¿no? Que otros. Si, por ejemplo, hay niños que son tímidos, ¿no? Si hablaron una vez en el colegio y se cruzó con esa maestra que no falla, que por ahí la hace sentir avergonzado, le dice que no sé qué, por ahí no habla nunca más, ¿no? En cambio, hay otro que no le importa, se sube al banco, por poco, no sé, le prende fuego a la maestra, no le pasa nada, no le da bien, lo echan del colegio, no registra nada. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso justamente tiene que ver con cómo interpretamos, ¿no? Los estímulos. Y, por ejemplo, algunos que vamos incorporando a nuestra identidad y otros que no tanto, digamos, ¿no? Tiene más chances de interpretar, no sé, soy tonta, no hablo más, la nena o el nene que tiene miedo y se queda callado, que el que, no sé, se trepa del ventilador y capaz en el futuro a la larga sí dice, uy, yo era un desastre, pero capaz hasta tiene otra carga. No, lo quise renegar a mi vieja, capaz dice, pero no necesariamente va a construir esa idea. Entonces sí, claro que sí que el temperamento influye un montón. Y también es parte del autoconocimiento reconocer qué tipo de temperamento tenemos, ¿no? Qué tipo de mirada de la realidad tenemos en relación a nuestro temperamento y tener como compasión y comprensión respecto del temperamento que tienen otros y cómo van a interpretar las cosas.
No hay una única manera de interpretar las cosas. Ah, Perdón, ¿no? Evi, ¿vos querías agregar algo? No, no. No, quería, en relación a eso que estabas diciendo, también Andrés pregunta si la edad influye en la autopercepción. Claramente sí, porque nosotros somos cambiantes y nuestra identidad, como decíamos antes, nuestra percepción se va desarrollando y va cambiando a lo largo de toda la vida. Entonces, por ahí yo pensaba, no sé, por ejemplo, me crié con una serie de mandatos más ortodoxos, más cerrados quizás, no sé cuál es no me sale esa palabra, pero ahora los pienso diferente, por diferentes experiencias, capaz ahora, no sé, vivir sola, la facultad, no sé, haber atravesado situaciones, eso me hace cambiar quizás muchos de los patrones con los que venía, porque he visto que la vida, nada, tiene otras cosas de las que vi cuando era niña. Sí, además, Entonces, en la medida en que vamos, como decíamos, en la medida que vamos creciendo, lo que tiende a pasar es que se madura un poco algunas cuestiones de la autopercepción. Y al principio, nuestras maneras de vernos son identificadas, como decíamos en una de las filminas, nuestras identificaciones al principio son identificatorias o contraidentificatorias, ¿no? Lo que soy por identificación, no sé, de mi familia, o lo que no soy por contraidentificación, ¿no? Y con lo que estoy rechazando. Generalmente, a partir de cierta edad, uno se conoce más, sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, quién es, qué no es, lo que quiere, lo que no quiere en la vida, qué prioriza, qué no prioriza, ¿no? Por eso solemos asociar, no es en todos los casos, pero solemos asociar la edad con la madurez, con la sabiduría, ¿no? Con cierta conciencia, ¿no? De quiénes somos. Pero para eso también se necesita esto de bajarnos las actualizaciones. Porque a veces tenemos una definición de nosotros mismos que es histórica, y capaz hay que volverse a mirar y decir, pará, ¿será tan así? ¿Será que yo sigo teniendo información coherente a esto que estoy diciendo de mí? ¿O en realidad simplemente me quedó esta etiqueta y ya nunca más la cuestioné, como ese pantalón que ya no te entra, que tenés en el fondo del placard y ni te diste cuenta que lo tenías que sacar, ¿no? A veces tenemos etiquetas que nos dimos o que nos dieron y ya no nos representan, pero no nos damos cuenta que no nos representan más. Ni hablar si esas etiquetas que nos pusieron nos gustan. Ni hablar, como esto de ser buena, ¿no? No, Sí. ni hablar. Entonces nos quedamos instalados, sin cuestionar. Graciela dice, es que con la edad todo te importa un rabano. Bueno, claro, sí. Sí, Eso es muy bueno, usted de depende en realidad también, ¿no? Depende, es una manera de madurar. Hay gente que con la edad se preocupa por todo, se angustia por todo, se siente culpable por todo, le echa la culpa al mundo por todo, se victimiza por todo y se dedica a concentrarse en la parte negativa de la existencia. Y ahí ya no te importa todo un rábano. Estás Eso es más durar, no madurar. madurar, claro. O mal durar. Bueno, muy bien. Ahí también preguntan si la autopercepción sería subjetiva y sí, claramente sí. La percepción Sí, es sí. subjetiva, Por todo todo. lo que hemos dicho, por todo lo que influye en la propia experiencia, lo que te influye a vos, quizás no me influye a mí, entonces no, no podemos tener la misma percepción. Bueno, chicas, Bueno, súper. decirles que ¿Qué este era un... está Euge Lorenzo? Le extraño mucho. Gracias por su muerte. Bueno, decirles que este es un taller un poco también un poco de repaso también, de integración. Habrán visto que trajimos muchas cosas que ya hemos visto por ahí en otros talleres, ¿no? Pero queríamos invitarles un poco a recordar y a reconocer esto de la importancia de observar nuestro observador. Estamos en épocas, un poco también lo pensábamos, ¿no? Un poco Eve lo trajo un poco antes. Estamos en épocas donde
estamos muy aferrados a nuestras creencias de manera muy emocional y con muchos enojos y muchas angustias, y la intensidad emocional a veces limita la posibilidad de hacer análisis complejos. Las emociones nos sesgan hacia la percepción de lo que la emoción nos quiere contar, ¿no? Si es el enojo, si es el miedo, si es la angustia, si es la tristeza, si es la preocupación, sea lo que sea que la emoción que estamos estimulando, tendemos a tener un sesgo hacia eso. Entonces, lo importante es invitarles y recordarles que tratemos de desarrollar esta distancia de nuestras emociones y tratar de tener paciencia para nosotros mismos y para los demás, para poder transitar mejor en este mundo con nosotros mismos y con los demás. Muy bien. Bueno, Bueno, tomamos la foto final. Chicas, yo les quiero decir Sí. gracias por este día donde hay tanta incertidumbre en el país, a donde no sabemos cómo va a seguir nuestro destino. Que ustedes hayan hecho esta clase, creo que muchos le agradecemos por estar, por dar ese tiempo, reflexionar esto, reparar nuestras vidas, nuestra comunicación con los demás, primero con nosotros mismos. Así que les sigo diciendo 1000 gracias. Que Dios le recompense el 100 por 1. ay, gracias, Gracias, Lima, qué Lima. amor. Me causa Realmente, mucho realmente. amor que estés siempre Muchísimas presente. gracias por la generosidad con que se brindan y por la coherencia que tienen entre lo que dicen y lo que hacen para tener una sociedad mejor. Muchísimas Ay, qué linda, que gracias. bueno, como Gracias. siempre les decimos, en realidad, esto lo hacemos entre todos. Nosotros no podríamos seguir acá dando los talleres si ustedes no estuvieran acá acompañando los domingos a la mañana, algunas los martes. Alguna desde la cama, otro desde el auto, en la Sí, ruta, cocinando. Eso me llena de amor. sabemos que hay personas que lo ven en diferido, que igual aunque por ahí no los vean, los comparten de alguna manera, aunque sea conceptualmente, porque realmente, o sea, como dijimos, somos seres vinculares. Y lo que nosotros hagamos con nuestra psiquis, con nuestras emociones, influye directamente en la sociedad. Trabajarnos a nosotros mismos es una manera de amor ágape, ¿no? Aunque por ahí no nos demos cuenta. Entonces, ojalá sí, pero todo empieza por casa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar, por compartir, por su energía amorosa de siempre. Y bueno, Y nada, bienvenida a la gente nueva que vemos que bienvenida a se la sigue gente nueva. sumando. Ojalá que sea el principio de muchos. Exacto. Buenísimo. Bueno, nos ponemos lindos, porque Ponemos ahora el tenemos perfume que varón. no vamos a salir en la foto. No, el perfume no se siente mal. Ay, que no. Es la actitud. Bien. Uy, para que dejen de escribir. Ah. Esperen que se me vaya el cartel ese. Ahí está. 1, 2, 3. Listo. Muchas Bien. gracias, chicas. Gracias. Hasta el próximo dominguero que Gracias, se hermoso todo. Me el encantó. cierre del año. Así que hasta la próxima. Chau, Gracias, chau. Lili, para todas y todos. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao. Bendiciones.